Y si te dijera que tu cuerpo puede comenzar a sanarse con una sola declaración, la mayoría lucha contra dolores, enfermedades y fatiga sin comprender una verdad esencial. Tu cuerpo escucha lo que tú crees. En Proverbios 18:21 leemos: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de sus frutos. Esta escritura revela un principio espiritual profundo. Tus palabras tienen el poder de activar la vida o acelerar la destrucción dentro de ti. Hoy exploraremos cómo lo que dices y crees afecta directamente tu salud, revelando el diseño divino que Dios estableció entre el espíritu y el cuerpo. Te mostraremos cómo alinear tus pensamientos y declaraciones con la palabra puede transformar tu bienestar desde adentro. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti y comenzar el proceso de sanidad que tu alma y tu cuerpo necesitan? ¿Alguna vez has considerado que tu cuerpo obedece lo que tu alma proclama? Muchas personas oran por sanidad, buscan ayuda médica, siguen tratamientos, pero olvidan un principio divino que actúa desde el inicio de la creación. Las palabras no solo describen la realidad, la crean. En Proverbios 18:21 se nos dice con claridad: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Este no es un proverbio simbólico ni poético. Es una revelación espiritual que nos muestra cómo el lenguaje tiene consecuencias físicas, emocionales y espirituales. Cuando repite constantemente frases como estoy cansado, esto nunca va a mejorar, o mi cuerpo no puede más, estás sembrando muerte en el terreno mismo de tu salud. Pero cuando te alineas con lo que Dios ya ha dicho sobre ti, algo empieza a cambiar desde adentro. Las escrituras están llenas de ejemplos de cómo el poder de la palabra transforma lo imposible. En Ezequiel 37, Dios lleva al profeta a un valle lleno de huesos secos y le ordena que hable vida sobre ellos. Ezequiel obedece y dice: así dice el Señor, voy a hacer entrar espíritu en ustedes y vivirán. Y los huesos comenzaron a unirse, a recobrar carne, a levantarse. ¿Qué hizo que lo muerto cobrara vida? Una palabra dicha bajo la autoridad divina. Esa misma autoridad habita en ti cuando pronuncias la palabra de Dios con fe. Tu cuerpo no es una máquina desconectada del alma, es un templo, y como todo templo responde a la voz de quien lo habita. Si el Espíritu de Dios vive en ti, tus palabras deben reflejar esa presencia. Comienza hoy a decirle a tu cuerpo lo que el cielo ya ha decretado sobre ti, porque cuando hablas vida, el proceso de sanidad ya ha comenzado. La sanidad que Dios desea para tu vida no comienza en el cuerpo, sino en lo profundo del corazón. Muchos buscan soluciones externas, remedios visibles, pero ignoran las raíces invisibles que han estado afectando su salud por años. En Proverbios 14:30 se nos enseña que el corazón apacible da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. Este versículo revela un principio esencial. El estado del alma impacta directamente el estado físico. Las emociones ocultas, los resentimientos no confesados, los miedos que se han arraigado en lo más íntimo del ser, comienzan a manifestarse como síntomas, dolencias y enfermedades que ningún medicamento logra aliviar por completo. No se trata de una visión abstracta o simbólica, sino de una realidad espiritual que la palabra de Dios confirma una y otra vez. En el Salmo 32, David escribe el peso de su culpa no confesada, diciendo: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Porque 3:4, la falta de liberación interior afectó su cuerpo físico. Cuando finalmente confesó su pecado,
y se reconcilió con Dios, su alma halló descanso y su cuerpo también comenzó a recobrar fuerza. Este patrón no ha cambiado. Dios creó al ser humano como una unidad indivisible, espíritu, alma y cuerpo. Cuando uno de estos aspectos se rompe, todos se resienten. Por eso Jesús no solo perdonaba, también sanaba, y no solo sanaba, también perdonaba. En Marcos 2, al ver al paralítico bajado desde el techo, lo primero que le dijo fue: hijo, tus pecados te son perdonados. Levántate, decirle: levántate, levántate, toma tu lecho y anda. Hondo sub hondes, porque el verdadero orden de la restauración siempre empieza desde el interior. La sanidad duradera no se sostiene solo con tratamientos físicos, sino con una transformación del alma que renueva la manera de pensar, sentir y vivir. Cuando el alma es liberada del peso que arrastra, el cuerpo tiene espacio para comenzar a sanarse. Esta verdad es espiritual, bíblica y absolutamente real. No puedes declarar vida si tu corazón todavía está habitado por la amargura, la culpa o el temor. Es ahí donde Dios quiere comenzar su obra, no solo para aliviar síntomas, sino para restaurar el origen mismo del quebranto. La restauración de nuestro cuerpo está profundamente ligada a la comprensión de quiénes somos delante de Dios. Jesús no solo curaba enfermedades visibles, también restauraba identidades quebrantadas. Cada vez que sanaba, afirmaba algo más profundo que una simple recuperación física. Afirmaba el valor eterno de esa persona ante los ojos del Padre. En Lucas 13 encontramos a una mujer encorvada por 18 años, incapaz de enderezarse. Jesús la llama y le dice: mujer, eres libre de tu enfermedad. Jodo 12. Pero no termina allí. La llama hija de Abraham, M16, recordándole su herencia, su dignidad, su lugar en la promesa. La sanidad llegó con el reconocimiento de su verdadera identidad. Cuando el alma se reconoce como hija de Dios, el cuerpo comienza a responder a esa verdad. La enfermedad muchas veces se perpetúa en quienes han olvidado su propósito, en quienes han sido debilitados por la culpa o el rechazo, creyendo que no merecen restauración. Pero la cruz desmantela cada una de esas mentiras. Isaías 53:5 declara con autoridad que por su llaga fuimos nosotros curados. Esta afirmación no es una esperanza futura, es una realidad presente. La obra fue hecha, solo necesita ser creída y recibida. El cuerpo, como templo del Espíritu, se fortalece cuando el alma recuerda a quién pertenece. En Marcos 5, Jesús se dirige a otra mujer, aquella que padecía flujo de sangre, y le dice: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu azote. Ve 34. La llama hija antes de declarar su sanidad, porque nadie puede mantenerse sano si sigue sintiéndose rechazado. La sanidad comienza cuando se restituye el nombre, cuando se reconoce la pertenencia. Lo que el mundo llama enfermedad, Dios lo ve como una oportunidad para restaurar la identidad de sus hijos. Y cuando esa verdad se recibe, la carne comienza a responder. No basta con desear la sanidad, hay que alinearse con ella en pensamiento, en espíritu y en palabra. Lo que se declara con la boca tiene el poder de activar procesos que la mente no comprende y que el cuerpo, sin embargo, obedece. La Escritura lo afirma sin ambigüedades, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Esa confesión no es únicamente un acto espiritual de redención eterna, también es una llave que abre dimensiones de sanidad, restauración y vida sobre la carne. Cuando declara la palabra de Dios con convicción, tu cuerpo escucha y responde.
no como si fueran palabras vacías o fórmulas repetidas, sino como decretos cargados del mismo aliento que formó al ser humano desde el polvo. Por eso David decía: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Salmo 107, 20. La palabra enviada actúa, penetra, transforma y renueva. No es pasiva ni simbólica, es viva y eficaz. Cada vez que tomas un versículo de sanidad y lo pronuncias con fe, estás sembrando vida en tu interior. Isaías 53, 5 no fue escrito para ser memorizado como un poema, sino para ser proclamado como una verdad vigente. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No dice seremos, dice fuimos. La sanidad es parte de la herencia que se nos ha entregado. Al declararla, no estás inventando una esperanza, estás reclamando una promesa. Por eso la palabra debe salir de tu boca, no como un susurro ocasional, sino como espada de doble filo que corta todo lo que no proviene de Dios en tu cuerpo. El Salmo 103, 3 lo dice con claridad: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, no algunas, no las menos graves, todas. El poder no está en la repetición mecánica, sino en la comprensión profunda de lo que se dice. Cuando tus palabras coinciden con lo que Dios ya ha dicho, tu cuerpo comienza a ajustarse a esa verdad. Así como una semilla tarda en brotar, también la palabra puede demorar en manifestarse visiblemente, pero está actuando en lo invisible desde el momento en que se proclama. Hebreos 4:12 lo afirma: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Es un agente activo, no solo informa, transforma. Y cuando se habla con fe, lleva luz a donde había tinieblas, orden a donde había desorden, vida donde parecía haber muerte. El cuerpo responde a lo que escucha de ti. Por eso, si lo alimentas con quejas, con temor o con desesperanza, lo estás programando para debilitarse. Pero si lo alimentas con verdad, con autoridad espiritual y con convicciones firmes, lo estás guiando hacia la plenitud que el Creador diseñó para él. Proverbios 4:20-22 enseña este principio como un padre a su hijo: hijo mío, está atento a mis palabras, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. La palabra es medicina, no solo para el alma, también para los huesos, para los tejidos, para la sangre, para la respiración, para las células. Y al declararla con entendimiento, te estás posicionando como colaborador de Dios en tu propia restauración. Este principio no cambia con el tiempo, ni se debilita con la duda. Lo que ha dicho el Señor permanece firme. Tu sanidad no depende de lo que ves, sino de lo que decides decir. El poder no está en los síntomas, está en lo que declaras sobre ellos. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no respondió con emociones ni con deseos, respondió con la palabra. Escrito está, dijo, y con cada declaración el enemigo retrocedía. Esa estrategia no ha perdido fuerza. Si la voz de Dios es tu arma, tu cuerpo se convierte en terreno sagrado donde se manifiesta su poder. Por eso, no calles, habla, declara, profetiza vida sobre ti mismo, porque tu cuerpo necesita escuchar lo que Dios ya ha dicho para comenzar a sanarse. El cuerpo no fue diseñado para sostener la enfermedad, sino para ser un instrumento del Espíritu. Desde el principio, Dios no solo formó al hombre con sus manos, sino que sopló aliento de vida sobre él. Ese aliento
sigue siendo el mismo espíritu que hoy tiene el poder de regenerar, restaurar y sanar cada célula. Romanos 8:11 declara: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Este no es un lenguaje figurado, es una afirmación directa. El mismo poder que venció la muerte es capaz de dar vida al cuerpo que ahora habita el creyente. Cuando se reconoce al cuerpo como templo del Espíritu Santo, se rompe la separación entre lo espiritual y lo físico. Primera de Corintios 6, 19-20 afirma con contundencia: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Glorificar a Dios no es solo una acción del alma, también lo es del cuerpo cuando se alinea con la vida que fluye del Espíritu. Allí comienza el verdadero proceso de restauración, cuando se entiende que no se trata solo de recibir sanidad, sino de habitar bajo la presencia de aquel que es salud en sí mismo. Donde el Espíritu mora, no hay lugar para la enfermedad como patrón permanente. Puede haber ataques, síntomas o temporadas difíciles, pero la naturaleza del Espíritu es vivificar. Él no ocupa un lugar sin transformarlo. La presencia de Dios en un cuerpo produce efectos que la ciencia no puede explicar, porque lo invisible empieza a ordenar lo visible. Y cuando el Espíritu toma el control, todo lo que está en desorden comienza a someterse al diseño original. La vida de Dios se manifiesta y el cuerpo responde. La sanidad no es solo un evento puntual, sino una forma de vida que se sostiene con decisiones diarias. El cuerpo no puede mantener lo que el alma no está dispuesta a preservar. Por eso el cambio comienza cuando se asume una identidad espiritual clara y se vive conforme al propósito que Dios ha trazado. Efesios 2:10 declara: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando se comprende que se ha sido creado con intención divina, las decisiones comienzan a alinearse con ese llamado. No se trata de imponer disciplina, sino de responder con obediencia a una identidad revelada. Muchos cuerpos sufren por causa de hábitos que no reflejan el valor que Dios ha dado. Falta de descanso, exceso de cargas, negligencia, conformismo. Pero cuando el propósito se enciende, la conducta cambia, la mente se renueva. El deseo de cuidar el cuerpo nace del entendimiento de que éste ha sido elegido como instrumento del reino. Romanos 12:1 exhorta: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este llamado no es místico, es práctico. Presentar el cuerpo es decidir que entra en él, qué se le exige, cómo se le honra. La sanidad no se mantiene sin este nivel de conciencia. Vivir con propósito no es solo saber qué se debe hacer, es tener la fuerza espiritual para hacerlo. Esa fuerza viene del Espíritu, pero se expresa en acciones concretas. El que camina en el propósito de Dios no se entrega a lo que destruye, porque entiende que su cuerpo es territorio consagrado, y donde hay propósito hay preservación. El alma guiada por verdad fortalece al cuerpo, lo disciplina, lo protege, lo alinea. Así comienza una vida sostenida por sanidad y no por desgaste. Hoy no solo has recibido conocimiento, has recibido una responsabilidad.
Lo que salga de tu boca a partir de ahora tiene poder para edificar o desgastar tu cuerpo, para activar el cielo o sostener el dolor. Dios te ha recordado que no fuiste creado para deteriorarte, sino para reflejar su gloria. Y eso comienza con lo que decides creer y declarar. ¿Hasta cuándo vas a permitir que el enemigo gobierne tus órganos con mentiras? ¿Hasta cuándo vas a callar cuando tu voz fue diseñada para liberar vida? Levántate en autoridad. Profetízale a tu cuerpo. Ordénale alinearse con el diseño del cielo. El Espíritu de Dios no te habita para observar tu decadencia, sino para manifestar restauración. No es tiempo de silencio, es tiempo de guerra. Y tu guerra comienza con una palabra. ¿Estás listo para hablarle a tu cuerpo como quien ha sido empoderado por el Dios vivo? Entonces empieza ahora